Hola, un saludo. Vamos a comenzar con el siguiente tema que son vectores, en este caso vectores de dos dimensiones. Y bueno, vamos a ver un poquito de teoría. Y bueno, vamos a empezar con lo que es un vector. ¿Cómo sé que es un vector y no un punto o un par ordenado? Es por esto, ¿no? Aquí puede decir que está el valor en X, el valor en Y, el factor, sí, puede ser valor, factor. Pero aquí la representación o el símbolo que se está utilizando ya no es simplemente una variable, está acompañada de una flecha con una que está apuntando hacia algún lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve un vector. Un vector tiene componentes, es la palabra componentes, X en Y. En este caso, porque son dos dimensiones y hay más tres dimensiones que se puedan graficar, ¿no? Puede haber n cantidad de dimensiones que, pues, obviamente, el ojo humano no es capaz de representar, pero bueno, podemos ver el 2D y el 3D. Y bueno, esa es la principal razón por la que se vuelve o reconocemos visualmente a un vector, porque está acompañado de esta flecha. ¿Y qué es un vector? Pues es un segmento de recta, pero en este caso está dirigido. Antes graficábamos, por ejemplo, si fuera un punto, ¿no? 12,9. 12, 9. Este era el punto, ¿no? Y nada más dejábamos eso, es el punto 12,9. Aquí, al estar hablando de vectores, como su definición dice, que es un segmento de recta dirigido, bueno, el punto lo voy a dejar ahí como referencia. Al ser dirigido, me está diciendo que aquí, bueno, vamos a hacerlo por partes. Dice que es en 12, ¿no? Lo vamos a mover a 12 y 9 en Y, es el punto. Pero aquí, haciendo un segmento de recta, obviamente nos vamos a basar del punto, el origen. Puede ser en cualquier lugar del punto gráfico cartesiano, pero como referencia y para más sencillo, para que sea más simple, vamos a basarnos del origen. Entonces, vamos a apuntar hacia ese punto, 12,9, y hacemos el segmento de recta. Y aquí, pues como está dirigido, tenemos que poner una flecha, porque está diciendo que va hacia allá. Y ahí es donde entrarían más elementos. Porque ese es ¿cuál aquí? A, el vector A, ese segmento de recta, el vector que va hacia ese sentido. Pero bueno, vamos a mencionar cuáles son los elementos que tienen estos vectores. Entonces, pues tienen un módulo, una magnitud. O sea, este es el punto, bueno, esta es la dirección que lleva. O los elementos, ¿no? Entonces, pero de aquí a aquí, acuérdense que ya vimos en puntos anteriores que hay distancias, ¿verdad? Entonces de aquí a aquí hay una distancia, que en este punto, en este nuevo tema, esta definición se le llama módulo o también se le llama como magnitud, que es el valor que representa, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? Eso, ¿cuánto mide esto? Ese sería el módulo o la magnitud. La dirección, pues es esta línea. Incluso aquí al hacerse, si lo vemos como una figura geométrica, esto se vuelve un triángulo rectángulo, ¿no? Si unimos, si ponemos aquí una línea imaginaria de apoyo y aquí otra línea, o sea, aquí se vuelve un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y por lo tanto aquí se está generando un ángulo alfa, perdón, alfa. Y esa es la dirección. O sea, que tanto se está abriendo con respecto al eje, este sería X, sería Y. ¿Qué tanto se está abriendo o qué distancia, qué ángulo se forma respecto al eje X con el vector? Esa sería la dirección. Y obviamente podemos calcular todo eso, ¿verdad? También tiene un sentido. O sea, ¿hacia dónde va? Aquí la flecha la pusimos hacia acá. Entonces va hacia allá. ¿Y qué hay para allá? Pues aquí es donde nos podemos basar. Para definir el sentido, pues usamos con los puntos cardinales. Pues puede ser norte, noroeste, este, sureste, sur. En este caso, pues está yendo hacia allá, que sería noroeste. Entonces, si dijimos qué sentido tiene
este vector pues está yendo hacia noroeste. Y pues faltaría calcularle cuánto es la magnitud. La magnitud se representa como un valor absoluto, ¿no? Por acá. Bueno, ponlo aquí. La magnitud del vector A es como esta. Se representa como un valor absoluto, para saber la distancia de lo que mide. Y bueno, el ángulo sería este, ¿no? Alfa. ¿Cuánto mide ese ángulo? Que sería la dirección, ¿verdad? Acuérdense que la dirección es el ángulo. Esta es la dirección, alfa. Es la dirección. La magnitud es cuánto. Pues la medición, ¿no? Cuánto mide, ¿no? O asignarle un valor numérico a esa distancia de esta recta, de ese segmento de recta que es un vector. Y el sentido, pues es la flechita esta que dice que en este caso es noroeste. Y así, si apuntara hacia acá la flecha, pues basándonos en los puntos cardinales, pues iría suroeste, ¿no? Eso ya dependería. Y bueno, ¿cómo se calcula la dirección y la magnitud? Esto es la magnitud, no lo puse aquí. Pues aquí nos vamos a entrar con lo que vimos en cortes anteriores. ¿Se acuerdan que vimos usando el triángulo rectángulo? Vimos Pitágoras, vimos funciones trigonométricas, ¿no? Y con ellas es que nos vamos a basar o apoyar para poder hacer el cálculo de esto que nos hace falta, ¿verdad? Entonces, pues para poder usar eso, necesitamos saber los lados. ¿Cuánto miden los lados que se llaman los catetos? La hipotenusa. Aunque en este caso, si la hipotenusa es la magnitud, se fijan, el vector A mide lo que sería la hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto, ¿cuánto mide? Pues acuérdense que es lo que está aquí, ¿verdad? De origen de 0 a 9. Entonces mide 9 ese cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a medir pues, lo que mide de aquí a aquí, que son 12. Por eso es más fácil representarlo desde el origen, porque es más fácil poder calcular o ver gráficamente cuántos miden cada punto. Como les digo, esa flecha puede estar en cualquier lugar del espacio del plano, pero sería más complicado de ver cuántos son los lados, las mediciones, los números de los valores de esta función. Perdón. Entonces, pues vamos a sacarlo. Ya tenemos dos lados, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Con eso podemos calcular la hipotenusa, que sería la magnitud del vector. ¿Se acuerdan cómo se calcula? Aquí vamos a aplicar lo que ya vimos. Vamos a usar esta formulita que vimos en cortes anteriores. En este caso vamos a ponerle cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces despejamos el cuadrado convirtiéndolo en raíz al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser, en este caso hipotenusa, va a ser igual a la magnitud del vector A. Entonces, pues nada, sustituimos cateto opuesto, sería 9 al cuadrado más 12, que es cateto adyacente, al cuadrado. Y esto va a ser igual 9 al cuadrado. Vamos rápido. Serían 144. Bueno, raíz de 144 más 81. Aquí lo puse al revés, ¿no? Bueno, 9 al cuadrado 81, 2 al cuadrado 144. La suma son 225. Lo voy a poner aquí un ladito porque ya no se ve. 225. 225 y la raíz de 225. Esto es igual a 15. Entonces la magnitud del vector A, o sea, lo que mide ese segmento de recta de ese vector es 15. Entonces ahí ya tenemos que poner aquí H, o la magnitud magnitud de A es igual a la hipotenusa, que eso es igual
a 15. Ya la obtuvimos. Ahora faltaría calcular el ángulo. El ángulo, ¿se acuerdan? Bueno, es un triángulo rectángulo. Tenemos los lados, ¿cuánto miden? Entonces ya podemos calcular ese ángulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan con las funciones trigonométricas? En este caso, pues podemos usar el seno o el coseno o la tangente, cualquiera de ellos ya podemos usarlo. Vamos a utilizar espacio. Bueno, voy a borrarlo del lo que acabo de escribir, acabo ya lo. Si tienen que ver, pues lo regresan el video, no lo pausan. Vamos a borrar esto. Ok, vamos a usar el coseno. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. De acuerdo que eso es por medio de las funciones trigonométricas para poder calcular el ángulo, que el ángulo es la dirección que se está abriendo esa con respecto al eje X, el vector. Entonces, cateto adyacente es 12 sobre la hipotenusa, en este caso la magnitud del vector, que es 15. 12 sobre 15 nos va a dar. Bueno, acuérdense que queda despejada, ¿verdad? Yo quiero conocer el ángulo. Entonces, ángulo va a ser igual al coseno inverso. Aquí pues simplificamos. 12 entre 3 es 4. Y 15 entre 3 es 5, ¿verdad? Eso es por simplificar nada más. Y bueno, coseno inverso de 4 quintos es igual. Acuérdense que estamos calculando ángulos, entonces sería 37 grados. Entonces, la dirección de este vector va a ser 37 grados. Vamos a ponerlo aquí. 37 grados que van en sentido noroeste. Así es como se representaría. Entonces, este vector, el vector A 12,9, cuenta con una magnitud de 15 con una dirección de 37 grados hacia el noroeste. Así es como se representa y se calcula los componentes de un vector en dos dimensiones. Entonces vamos a hacer ejemplos para que tengan. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser cómo sumar. Bueno, operaciones. Para que estén pendientes de los siguientes videos. Eso nada más es un pequeño ejemplo de cómo se representa, cómo se grafica y cómo se calculan los componentes. Cosa que aquí hay que tener bien el formulario de lo que son los triángulos rectángulos y funciones trigonométricas. Y ya de ahí, pues nada más hacemos sustituciones, espejes. Y no tiene mayor complicación en vectores de dos dimensiones. Bueno, si tienen dudas, preguntas, pueden hacernos en los comentarios en Classroom o por correo. Estamos en contacto.